al libro de los Salmos. Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por el hermoso privilegio que nos has concedido de reunirnos como familias, como hijos tuyos anhelantes de conocer más de tu palabra y de lo que tú tienes como porción este día para cada uno de nosotros. Gracias por permitirme participar de esta palabra. Es un privilegio. Bendice a todos aquellos que la reciban en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede, por favor, sentarse? Tema para esta noche: todo depende de Dios. Todo depende de Dios. ¿Por qué el tema? Porque ¿será que mi esfuerzo no vale? Sí, mi esfuerzo puede valer, pero no vale si no va acompañado del poder de Dios. En todas las escrituras nosotros encontramos que cuando el hombre ha tratado, y hablo de pueblo de Dios, porque la escritura va dirigida hacia el pueblo de Dios, va dirigida no a malos edificadores, no a malos vigilantes que velan por la ciudad o aquellos que están trabajando en la construcción, sino que es dirigida, mejor dicho, a su pueblo, o sea, a buenos edificadores y a buenos vigilantes. Pero qué tremendo es saber que si son buenos edificadores y son buenos vigilantes, eso no es suficiente si Jehová no participa en la construcción y en el cuidar. Por eso esto es demasiado importante, porque esto nos habla de que no podemos confiar en nuestra autosuficiencia. No podemos, por muy bien que nos consideremos, por muy bien que estemos preparados, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque podemos ser expertos en cualquier área o en todas las áreas, que es casi imposible, pero voy a decirlo así: podemos ser expertos en todas las áreas, pero no somos expertos en nuestra naturaleza. No nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Por lo tanto, no puedo darme el lujo de querer edificar y de querer cuidar si Jehová no construye, si Jehová no vela. Entonces, si usted nota, habla de que si Jehová no edificare la casa. Fíjese qué tremendo. Y es cierto que tiene que ver con los tiempos del rey Salomón, es una verdad. Tiene que ver con la palabra Yedida, que fue el nombre que llevó el profeta Natán a David para que le pusiesen a su hijo ese nombre, amado, o mejor todavía escogido. Pero de nada servía que David tuviera todos los tesoros para poder construir la casa de Dios si Dios no estaba en el asunto. Él estaba con toda la capacidad, con toda la disposición, con todas las buenas intenciones, y eso no era suficiente si eso no era la voluntad de Dios.
Entonces viene el Señor y le dice a David que él no puede erigir un templo. Él no puede construir su templo. Entonces viene y dice que lo hará Salomón, que es pacífico, lo que significa su nombre, pero cuando el profeta llega le dice que se llamará Yedida, que significa amado. Y esa palabra amado también se le da el significado de escogido. Entonces, usted debe de confiar en esta promesa de que usted es un amado de Dios y que usted y yo somos un escogido de Dios. Nos ha escogido para edificar. Por eso es muy importante que Él edifique la casa, que Él cuide la ciudad, cuide nuestra vida, cuide nuestra familia. ¿Por qué? Porque en ocasiones anteriores he explicado de que herencia de Jehová, como lo dice el versículo número 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Mire qué importante, herencia de Jehová, es la herencia que nosotros le vamos a dar al Señor, porque tenemos que partir. ¿Y qué vamos a dejar? Son nuestros hijos los que vamos a dejar aquí para el Señor. Ahora, ¿estamos nosotros edificando conforme al Señor, con el temor a Dios, con su palabra? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si nosotros estamos haciendo esa labor tomado de la mano del Señor, y ese es el peligro que nosotros corremos, porque si el Señor no edifica la vida de nuestros hijos, en vano todo trabajo que nosotros hagamos en ellos y por ellos. No importa lo que nosotros escojamos, si Jehová no edifica, en vano están estudiando, en vano se están preparando, porque Dios tiene que estar en la vida de ellos para que eso pueda realmente ser una verdadera edificación. Entonces, de nada sirve que usted trate la manera de poner todos los medios para cuidarlos si Dios no se los cuida. Entonces, es bien importante porque eso quiero hacerle énfasis porque el tema, ¿va? Todo depende de Dios. O sea, no depende de mí, no depende de mis recursos, no depende de mis habilidades, ni depende de mis conocimientos, no depende de mis ahorros, no depende de la labor, de los ingresos que yo puedo obtener. No puede depender de eso, sino de Dios. Entonces, el Salmo destaca 3 asuntos que a menudo son motivo de preocupación. Fíjese, son motivo de preocupación, y este es la vivienda, la seguridad y la familia. Si usted ve en el orden que habla el proverbio, es que primero tenemos que construir la casa, ¿verdad? Hacernos de una casa y después prepararnos y después tomar mujer. Y para tomar mujeres, para hacer una familia. Entonces, los 3 asuntos que más son motivo de preocupación son, repito, la vivienda, la seguridad y la familia. Ahora, esto nos lleva a que el objetivo del Salmo es hacernos ver 3 cosas. 3 cosas nos quiere hacer ver el Salmo. Primero es que es en quien debemos de confiar. Si usted no confía en el Señor, es difícil que Él pueda hacer esa labor. Usted debe de confiar que lo que usted está haciendo, lo está haciendo con el Señor. Significa que está orando siempre para que lo que está haciendo sea conforme al propósito de Dios, sea conforme a la palabra de Dios. Usted está confiando en que lo que usted está haciendo, usted no está ocupando el razonamiento para poder detectar si sirve o no sirve, si funciona o no funciona, si es lo mejor o no es lo mejor. Si el Señor dice que eso es, usted debe de confiar en que eso es, aunque a su parecer no parezca lo mejor. Porque cuando el Señor le indica a Moisés por dónde tiene que llevar a su pueblo, no era el mejor camino, pero Moisés confió en que ese era el mejor camino, no porque él visualizara y él conociera, él investigara, sino porque el Señor le había mostrado por dónde tenía que llevar a su pueblo. A la voluntad de Dios era el mejor camino, a la voluntad del hombre posiblemente no era el mejor camino. Habían caminos más cortos, pero no eran los mejores.
Entonces usted puede de alguna manera considerar que es mejor para sus hijos, pero si eso no está basado en la palabra de Dios, significa que usted no está confiando en Dios. Entonces lo primero que nos hace ver es que en quién debemos de confiar. ¿En qué confía? Yo confío en la dirección del Señor. Yo confío en su palabra. Todo el mundo la rechaza, todo el mundo no la quiere, pero usted confía en que esa palabra. Por eso cuando el profeta Isaías, que es un conflicto que todos tenemos, los que enseñamos la palabra de Dios, un conflicto que tenemos y que la palabra de Dios nos revela, nos hace entender y nos hace comprender, y eso nos trae un reposo, un descanso a nosotros, es que Él enviará su palabra y su palabra hará para lo que fue enviada. Yo no estoy viendo si hace efecto o no hace efecto, si es lo mejor o no es lo mejor. El Señor pone en mi corazón que es la palabra que tengo que dar de parte de Él, y yo confío en que esa palabra hará para lo que fue enviada. Si es recibida, hará su efecto. Si no es recibida, también hará su efecto. Unos para bien y otros no para bien, por no decir para mal. Amén. Entonces, tres cosas muy importantes. Usted debe de confiar en el Señor. Si Jehová no edifica, prefiero no edificar. Si Jehová no vigila, ¿de qué me sirve estar velando? Es todo en vano. Segundo, ¿en quién debemos esperar? Mire qué importante. Usted sabe que uno de los problemas más graves que nosotros tenemos, no solo los cristianos, sino en sí toda la humanidad, es que no tenemos paciencia, es que no sabemos esperar, es que las cosas tienen que verse pronto para que nosotros creamos. Entonces no es confianza, entonces no es fe. No andamos por vista, sino por fe, dice el apóstol Pablo. Entonces uno de los problemas más difíciles que nosotros tenemos es el de esperar, y yo debo de esperar, y como dice David, pacientemente esperé en Jehová. Entonces es algo que nosotros debemos de ser ministrados. Esta administración no puede tener su efecto si no tenemos confianza. Esa confianza me lleva a saber esperar. Si no espero es porque no confío, y si no confío no puedo esperar. Tengo que sentarme, tengo que estar paciente. Hay momentos que debo de saber que no puedo hacer absolutamente nada. La obra de Dios, si Él está en el asunto, si Él está en mi vida, si Él está en mi familia, si Él está en todo lo que yo soy, en todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago, yo debo de esperar con paciencia que el Señor un día obrará, o en su momento debido hará lo que tiene que hacer. Quiera o no quiera, lo va a hacer porque Él sabe que es lo mejor para mí. Por lo tanto, yo puedo esperar en el Señor. Amén. Y tercero, ¿en quién debemos de depender? Este es otro conflicto para nosotros. Qué difícil es depender, porque la misma palabra me está mostrando que debo de tener dependencia de ¿quién? O de alguien o de algo. Yo dependo. Por eso el Señor, cuando se manifiesta a su pueblo, o se manifestó a su pueblo, se manifestó, por ejemplo, como lo estamos viendo, lo hemos leído en el Salmo 91, se reveló como el Shaddai, se reveló como el que amamanta. El Shaddai representa un pecho, figurativamente es un pecho que amamanta. Entonces yo debo de depender como el bebé solo puede depender de su madre. Porque él es impotente, él no tiene capacidad, él no tiene forma, él no tiene medios, él no tiene recursos. Lo único que puede es abrir la boca y mamar. Eso es lo único que puede hacer. Entonces, usted y yo debemos de depender de Dios. Fíjese que en el Salmo que estuvimos viendo, por cierto, el domingo pasado, confía en Él y Él hará. Lo mismo, confía en Él y Él hará. Qué difícil es para los cristianos esperar. Entonces, ese tercer elemento es esperar, y de último, el tercero, depender. ¿Usted depende del Señor? ¿Usted depende de su palabra? ¿Depende de sus designios? ¿Depende de su voluntad? ¿Depende de sus propósitos? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Usted confía en eso? Hermano, qué importante es que el Señor edifique nuestras vidas y que Él también nos guarde.
Entonces, estas dos cosas tanto sirven primeramente para lo espiritual como también para lo material. O sea, para los bienes de este mundo y también para los herederos a quienes hemos de dejar tales bienes o tal legado, en este caso lo espiritual. Porque el potencial que yo he recibido yo tengo que transmitirlo a mi hijo. ¿Y cómo lo voy a transmitir si no edifico en ellos? Y si lo hago, lo tengo que hacer con estas tres cosas que he mencionado, sabiendo que esa es mi labor y esa es la voluntad del Señor, y es un día va a dar fruto. Así como nadie creía que yo un día podía dar fruto, así también en ellos un día se va a ver el fruto. Y posiblemente ese fruto no lo voy a ver, pero tengo la confianza de que el Señor hará que ellos den fruto. Qué importante. Usted sabe que a veces los hijos tenemos que perder a nuestros padres para poder funcionar como deberíamos de haber funcionado desde que ellos estaban vivos. Pero como ya no los tenemos, o sea, ya no hay pecho porque ya pasó el tiempo de amamantarse, entonces llega el tiempo de destetar. Y en ese tiempo es porque yo ya tengo que ver cómo resuelvo las situaciones de la vida. Que no le pase eso a usted. Sea entendido. Debemos depender de la bendición de Dios y no de nuestros esfuerzos para levantar una casa, para levantar una familia. De lo contrario, encontramos aquí, nos esforzaremos hasta quedar exhaustos. Mire, hermano, cuando se habla de exhausto es porque ya no hay casi aliento, porque ya no hay casi fuerzas, porque ya no hay casi voluntad. Estoy exhausto es cuando yo ya siento que ya llegué a mi límite. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto como lo indica el verbo hebreo en vano. Aquí en el versículo número 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Amén. Entonces eso tiene que ver con falta de realidad. O sea, cuando es en vano, o sea, de nada sirve de que yo haga esa labor si no está el Señor ahí. Fíjese que la figura es bien tremenda porque el apóstol Pablo, cuando habla en su primer carta a los Corintios, capítulo 10, empieza y dice de que cuando nosotros adoramos un ídolo y el ídolo dice que no es nada, ¿por qué? Es vano, porque es vacío. ¿Y por qué es vano? Porque es falto de realidad, o sea, no existe. El ídolo no existe, el ídolo no es. Claro, el apóstol Pablo menciona que detrás de eso, que aparentemente es vano, esto es vano lo que yo adoro, pero lo que está detrás me está a mí guiando a que yo adore el ídolo, pero el ídolo no puede hacer nada por mí. Pero ¿cuál es el asunto? Si esto no hace nada por mí, ¿qué es el propósito? Mira qué tremendo esto, que me está desviando de aquello que es real, y esto es Dios. De aquello que es real, esto es su palabra. Su palabra es lo único que me puede preservar en esta vida. La palabra de Dios es la única que puede restaurarme. La palabra de Dios es la única que puede prosperar y bendecir todo lo que yo soy y todo lo que yo emprendo y todo lo que yo deseo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. ¿Por qué? Porque Él es real. Pablo dice en 1 Corintios que el ídolo nada es algo vacío, es algo vano. Pero sí me está desviando de la realidad. ¿Y cuántos estamos siendo desviados como padres? Primeramente como personas creyentes. ¿Cuánto estamos siendo desviados como padres? ¿Y cuánto estamos siendo desviados como hijos? ¿Cuál es la idolatría que nos está a nosotros desviando? ¿Cuál es lo vano que nos está desviando? ¿Qué es lo vacío que nos está desviando? Hermano, es increíble todas las cosas que pueden existir que nos están desviando de aquello que es real. Real es congregarse. Y hay tantas cosas que nos desvían para que nosotros no nos congreguemos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos es cuando nosotros recibimos el buen consejo de la palabra de Dios para nosotros y para los que son nuestros. Entonces es bien tremendo porque esta palabra que se ocupa Shav, S-H-A-V o S-H-A-V, Shav, no solo es falto de realidad, sino que también literalmente es ruina.
Qué tremendo, lo que no es real me arruina. Lo que es vacío me arruina. Y óigame, y lamentablemente porque Jehová no edifica mi vida y porque Jehová no vigila mi vida o no vigila mi casa o no vigila mi familia, entonces mire por qué se llega entonces a la ruina. Porque es vacío. Ahora, ¿hasta cuándo yo me voy a dar cuenta de que me equivoqué? ¿Hasta cuándo yo me voy a dar cuenta que el Señor no edifica mi vida? ¿Hasta cuándo me voy a dar cuenta de que el Señor no edifica ni cuida mi casa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que venga la destrucción? ¿Hasta que venga la ruina? ¿Hasta que me he desviado y hasta que vea los efectos? Y eso es lo que comúnmente le pasa a los creyentes, que hasta que vemos los efectos, y algunos ni siquiera viendo los efectos reaccionamos, porque no todos somos como el hijo pródigo, que por lo menos el hambre lo despertó, y a otros que el hambre no nos despierta, a otros la prisión no nos despierta, a otros el dolor no nos despierta, a otros la miseria no nos despierta, a otros las pérdidas no nos despierta, a otros la separación no nos despierta, a otros la pérdida de nuestros hijos no nos despierta. No volvemos en sí. ¿Por qué? Porque hay idolatría, y la idolatría significa que hay algo, existe algo que no es real, pero existe en el sentido de que me guía, me desvía. Pero es un poder sobrenatural que es el que está detrás, como dice el apóstol Pablo, dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Pero yo no lo veo al demonio, ni sé que es el demonio, en el sentido que los que siguen la idolatría. Pero ¿cuánta idolatría puede haber en nuestras vidas que nos está llevando a la ruina? ¿Y hasta cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos el consejo, pero Él no está edificando nuestra vida. Tenemos la protección del Señor, pero Él no nos protege, no porque Él no pueda, es que nosotros no le permitimos. Entonces estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Y hasta que ya nuestros hijos o nuestras vidas están deterioradas, hasta que, mire, porque es algo tan triste, por todos lados hoy estamos siendo enseñados de la mala nutrición que tenemos como humanos. Lamentablemente, como países pobres, como oía yo en este día una grabación, como países pobres nuestra alimentación es mala porque es lo más barato. ¿Por qué nos alimentamos más que todo de cosas de harinas? Porque es lo más barato. Usted quiere tener una buena dieta y no tiene lo suficiente como para poderlo hacer. Y es triste que algunos pueden llegar a tener la capacidad de adquirir un buen alimento y siguen comiendo lo barato. Y si esto lo dije como un ejemplo, pero espiritualicémoslo. ¿Cuántos han venido a oír una palabra de verdad y siguen oyendo basura? ¿No será idolatría la que lo están llevando? No es que idolatremos el lugar, no es que idolatremos al que lo hace, no. Idolatramos lo que queremos oír porque nos están desviando a donde nosotros queremos ir. Porque le queremos llamar bueno a lo que es malo. Y a lo que es malo le estamos llamando bueno. ¿No será que existirá una idolatría en mí? Amén. Entonces, es bien importante esa palabra. Si quiere, veamos 1 Corintios 10:14 para que vea que hay realmente un respaldo. 1 Corintios 10:14. Vamos a leer el versículo 20 y el versículo número 22. No me va a creer que hasta este momento me acabo de dar cuenta que no tenemos proyección. Yo estaba ahí esperando que me pusieran. 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid ¿de qué? Y nosotros no tenemos muñecos. Y entonces, ¿de cuál idolatría estará hablando la Escritura? ¿No será que por idólatras no estamos siendo edificados? ¿Será que por idólatras no tenemos protección de parte del Señor? El versículo número 20 dice: antes digo que los gentiles sacrifican, oiga,
a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, oiga, con los demonios. Y el versículo 22, o provocaremos a celos al Señor. Oiga, somos más fuertes que Él. O sea, ¿saldremos nosotros con la nuestra? O como decimos, ¿saldrá usted con la suya? ¿Usted cree que le va a ganar a Dios? ¿Usted cree que su final, que es final de muerte, va a ser final de vida? ¿Usted cree que su final, que es destrucción, va a ser de restauración o de prosperidad? Toda la humanidad es testiga de que no es así. Porque el final del hombre es un final de miseria cuando Dios no está en él. Entonces, ¿somos más fuertes que Dios? Al final vamos a decirle al Señor, ¿ya viste, Señor, que el camino que yo escogí fue el mejor? Mira a mis hijos, ve. O mira mi vida. ¿Será? Oiga, es una pregunta. ¿Será que nosotros seremos más fuertes que Dios? ¿Será que nosotros somos más sabios que Dios? Si apenas, hermano, en lo humano tenemos 30, 40, 50, 60 años de vida, de existencia. Y Dios es el creador de todo. Sería bueno que nos preguntemos eso que el apóstol menciona en el versículo número 22. Amén. Fíjese que se dirige a edificadores y a los que velan. Y mira qué tremendo esto que voy a decir. Y por favor, póngale mucha atención, que esto puede ser con usted. Porque posiblemente usted se considera, y no porque sea sabio en su propia opinión, pero posiblemente usted se considera que usted es un buen creyente. Y sabe que a ese creyente es que Dios se está refiriendo, al que se considera honesto, al que se considera responsable. Fíjese que no se está dirigiendo a malos edificadores ni a malos guardias. Al contrario, se está dirigiendo a buenos edificadores. Usted puede ser una buena persona, usted puede ser un buen creyente, usted puede ser un buen padre, usted puede ser una buena madre, usted puede ser una buena esposa, usted puede ser un buen esposo. La palabra es para usted y para mí. A los que son honestos, responsables por construir y por cuidar. Pero, ¿por qué a ellos? Veamos el pero. Pero que se afanan. Oiga, qué delicado es esto. Oiga, qué sutil, qué fino. Es como puede trabajar nuestra naturaleza y puede trabajar lo que nos rodea, que tiene el interés de desviarnos. Entonces, ¿en qué forma? ¿Cuál es la exhortación? ¿Porque soy mal edificador? No. ¿Porque soy mal guardia, mal vigía de mi propia casa o de mi propia vida? No. Sino porque Dios no quiere que te afanes. Porque el afán te llevará a una preocupación extrema. El afán te dividirá tu mente. Y cuando Dios te esté hablando, no vas a ponerle atención debidamente. Y aquello que Dios te quiere revelar no llegará a ser una revelación en ti. Solo va a quedar como un conocimiento porque lo oíste, pero no fue digerido por el Espíritu en tu ser. Eso hace la diferencia. Porque oiga, mi hermano, yo no sé si le ha pasado a usted. Se lo voy a decir yo, como a muchos de ustedes. Los he oído. Y ¿sabe una cosa? No me afecta en el sentido de mí como el que ha predicado eso o no, sino me preocupa y digo yo, Señor, ¿y cuántos? Todos seremos así. Porque, por ejemplo, venía un hermano invitado a predicar y predicaba una porción muy linda, pero una porción que ya se había enseñado a la congregación. Entonces venían algunos de los hermanos que yo sabía que ya la habían recibido y decían, hermano, qué tremenda esa palabra. Y yo me quedo. Mire, si yo estuviera consciente que eso no se ha enseñado, yo diría, sí, hermano, qué bendición, qué linda. Y yo no estoy en ningún momento poniendo de menos al hermano, jamás. Eso no es mi labor, sino usted. Como que usted me diga, ay, hermano, qué linda. Mire, hay un hermano me llevó y me bajó ahí por los chorros.
qué linda está la carretera. Y le digo, pero hermano, pero le he pasado como 3 veces por ahí, yo lo he llevado. ¿Me entiendo a lo que me estoy dando? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué dice eso, hermano? Por el afán. ¿Qué le pasó cuando se le enseñó entonces? ¿Dónde estaba su mente? Estaba afanado, estaba preocupado. ¿Por qué no puso atención? Eso tuvo que haberlo sabido usted hace 2 años, hace 3 años, y no 2, 3 años después que lo vuelve a recibir. Y usted se dice, qué palabra más preciosa, hermano, qué tremendo. Óigame, pues usted ya debía de saberlo porque ya se le enseñó. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Es que usted no ha puesto atención. Que fue el problema de Saúl. Que aún el profeta le dijo, está atento. Y habiéndoselo dicho, no estuvo atento. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy hablando en una reunión de la familia. ¿Hace cuánto se le dijo eso de su hijo? Hoy ya tiene 15 años. Y hoy usted viene con eso. Eso tuvo que haberlo hecho hace 12 años. Y hace 12 años se le dijo. Y hoy a los 15 usted lo viene a hacer. Querer hacer es como que usted quiera enderezar una rama. Como que usted quiere enderezar una rama. Tendría que hacer un proceso a forma de y tener el conocimiento, la dirección de una persona que sabe de agronomía, que es especialista en eso, para decirle cómo hago para enderezarla. Y él me va a decir si se puede enderezar o no se puede enderezar, porque si usted trata va a quebrar el tallo, la rama, lo que sea, se ha torcido. Se torció. ¿Por qué se torció? Porque usted la puso aquí. El ejemplo es solo de la planta. La puso aquí y le da una gran sombra. Entonces lo normal, lo natural es que esta planta crezca así, buscando hacia arriba. ¿Por qué busca hacia arriba? Por la segunda parte que le voy a mencionar. Como aquí tenía sombra, entonces la planta, para poder sobrevivir, sabía que aquí pegaba el sol. Entonces la planta se fue haciendo para acá, se fue haciendo para acá, buscando la vida, buscando el sol. Y hasta que halló el sol, ahí se detiene, pero ya se pandió. Si esa planta hubiera recibido el sol, no hubiese hecho esa desviación. Ella crece normal, de una forma vertical. Si ese niño hubiera tenido la bendición de Dios en su edificación, no se hubiera torcido, no se hubiera desviado, no hubiera encontrado otros ídolos. Pero nuestros hijos tienen ídolos en esos aparatos que les hemos dado para entretenerlos o no, porque pasan sumergidos en esos aparatos. Porque yo no tengo tiempo para darle, no tengo tiempo para estar con él, no tengo tiempo para platicar. Mi trabajo, el negocio, me demanda tanto que no puedo atenderlo. Y es por eso que contrato a alguien para que me los cuide y a alguien para que me los enseñe. Pero le hemos dado ídolos. ¿Y ahora queremos nosotros? ¿Cómo? Si es como la planta que buscaba el sol, se torció. Y se torció de una forma natural, porque ella por naturaleza buscó. Ella no es que decidió, es que no le daba el sol, y si no le daba el sol moría. Entonces naturalmente se desvió. Entonces cuando usted ve a su hijo torcido, naturalmente, porque para que él haga lo bueno, usted tiene que enseñárselo, y para que él haga lo malo, usted no tiene que hacer nada. Y él, para hacer lo bueno, tiene que hacer un gran esfuerzo. Y para hacer lo malo, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Porque ya lo trae inherente a su alma. ¿Está comprendiendo, hermano? Si Jehová no edifica su vida, si Jehová no edifica a sus hijos, en vano usted los puede llevar a Harvard a estudiar. Bueno, que Dios tenga misericordia, por lo menos de mí. Dígame, hermano. Gracias, gracias. Me ayuda. Entonces, en vano construyen.
en vano velan. Fíjese que voy a ocupar una cita bíblica solamente para que tengamos un ejemplo de cómo la obra de Dios se hace si usted hace lo que tiene que hacer. La parte que, ay, gracias, ahí está. Quiero que busquen en Marcos, en lo que estoy dando esta pequeñita explicación, Marcos 26, 4:26 al 29, Marcos 4:26. Mire, es como que si usted hace la labor, naturalmente, el labrador va y siembra. No puede hacer nada más. O sea, usted como hija, como hijo de Dios, usted viene y hace lo que le corresponde hacer con su hijo. Lo que corresponde hacer con su vida. Y lo demás, deje lo que Dios lo haga. O sea, usted tiene que confiar. Usted tiene que esperar. Y usted tiene que depender. ¿De qué? Tal vez todo lo que he hablado me lo comprende con esto que vamos a leer. Mire lo que dice. Decía además, aquí está hablando el Señor Jesús. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No me lo cambien, ahí déjenmelo. Sin que él sepa cómo. ¿Qué es lo natural? ¿Tiene semilla? Sí. ¿Qué necesita? Tierra, hay tierra. ¿Y hay lluvia? Sí, Dios envía la lluvia. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, usted lo que tiene que hacer es sembrar en ellos la semilla. Edificarlos con la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Ese no puedo hacer nada yo. ¿Qué es mi labor? Sembrar en ellos lo espiritual. Sembrar en ellos la palabra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque, oiga, la palabra de Dios, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra está representando la vida de uno. La semilla es la palabra. Oiga, primero hierba. Oiga, qué importante es la hierba, hermano. Cuando la tierra es sin hierba, es como el desierto. Y la hierba no solamente es agradable para que los rayos del sol no le afecten su vista, porque es visión óptica, ese color es un color óptico, el verde, eso primeramente trae frescura a su vida, y aparte de ello, los animales se alimentan de esa hierba. Produce vida, produce alimento. Hermano, mire lo que van a producir nuestros hijos si en ellos nosotros edificamos con el Señor. Pero debo de hacer estas tres cosas que yo le mencioné: confiar, esperar, depender. Pero no puedo edificar sin el Señor. Usted es responsable. A veces consultamos y uno dice, no puedo. ¿Y ustedes qué piensan? Nosotros pensamos esto y uno siente y sabe que están decididos. Yo no puedo intervenir ahí. Es que es algo que usted y solo usted puede decidir. Son sus hijos, es su vida, es su matrimonio, es su empresa. Usted dice que no la puede dejar, es su empresa. ¿Qué le puedo decir yo? Solo puedo dirigirle lo que Dios dice. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que confiar en que esa palabra que usted reciba de parte de mí, como el sembrador de Dios, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo desvelarme para estar pensando, ay Señor, y hacer efecto. Eso no te importa a ti. Esa es una labor mía. Si la tierra es buena, la semilla va a dar resultados. Por eso dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, oiga, luego espiga. No es que de un solo va a dar fruto, pero que se note que tienen vida y van a crecer en el conocimiento. Están siendo edificados todo el tiempo y de repente luego espiga, hay tallo. Después de la espiga, grano
lleno en la espiga. Y el 29 hoy sí. Y cuando el fruto está maduro, qué tremendo esto, lo espiritual. Y cuando el fruto está maduro, y cuando llegamos a la estatura de Enoc, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Entonces, ¿qué se quiere decir con todo esto? El Salmo presenta al Señor como el constructor y guardián de la casa, de la familia, de la ciudad, respectivamente. Entonces el Salmo enseña que no vale la pena estar ansioso, pues Dios provee en todas las áreas. Amén. Entonces, quiero terminar con esto, por razones de tiempo. El Salmo combate no el edificar y cuidar o el trabajar, sino la ansiedad, sino la preocupación que hace a muchos esclavos de su trabajo. Y este es un problema grave desde el siglo XX para acá. Por lo menos el que tenga un poquito de conocimiento, del 19 para abajo, de seguro fue siempre lo mismo. Pero lamentablemente, nosotros nos volvemos esclavos, sin vez del trabajo, de otra cosa que es idolatría. Y aún el mismo trabajo puede ser la idolatría que nos está desviando a toda una casa. Amén. Volvamos al Salmo para terminar. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano los que la trabajan, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su escogido, pues a su amado, dará Dios el sueño. Amén. Que Dios nos ayude a edificar nuestras vidas y a edificar nuestra casa. Pero que esa edificación sea con Dios. Si Él no está ahí, usted puede lograr el mayor éxito del mundo, y eso al final es en vano. Fíjese que los que nos llevan aquí de los 70 años para arriba pueden dar testimonio de que realmente todo es vanidad. Los que tienen 70 años pueden decir: hermano, trabajé 40 años. Dígame qué es lo que me dio alegría. Muy mínimo en comparación todo lo que el Señor da y puede dar. Amén. Padre bueno, Señor, en este día he tratado, Señor, de ser breve en tu palabra, pero claro y muy conciso, Señor. Que de nada sirve lo mejor de esta vida si tú no estás. Y estas son de las cosas más difíciles de entender y de comprender en nuestras vidas, Señor. Que si tú no me cuidas, es en vano que yo me cuide. Si yo no confío en que tú cuidas a mis hijos, es en vano. Y de nada sirve todo esfuerzo, y de nada sirve levantarse de madrugada y regresar muy noche a reposar, pues a tu amado, a tu escogido, a aquel que hace la labor que le corresponde contigo, no dependiendo de sus fuerzas, sino dependiendo de las tuyas, no dependiendo de sus decisiones, sino
de las tuyas. Es aquel que te dice: Señor, como lo hizo David, Señor, ¿puedo subir a pelear? No es que pueda ganar, Señor, sino que puedo subir. Muchos subimos sin pedir la dirección del Señor. Muchos decidimos sin buscar el consejo del Señor. Gracias, bendito Dios, en esta noche por tu palabra, Señor, porque me quede grabado en mi corazón y en mi mente que todo depende de ti. Que puedo confiar, esperar y depender de ti. Y quiero ser como la oración que hizo tu siervo Asaf: fuera de ti, entonces no deseo nada de esta vida. Gracias. Gracias, Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.